Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy Ya estoy con mi querido amigo Lucho Nogales, director de Radio Millennium de Camiri. Agradecerle como siempre, siempre saludamos a Camiri porque Radio Millennium enlaza a Marítima en este periodo y puede compartir con toda su audiencia nuestro programa de manera íntegra. Gracias, Lucho. Usted viene con noticias. Me imagino que en Camiri están ahorita atentos a lo que va a decir el director de Radio Millennium. Buenos días, un saludo, Maggie, para toda tu audiencia, para vos, y agradecerte por permitir a través de este medio llegar a los oyentes en Santa Cruz, pero también de Camiri, que como tú lo decías, están atentos porque prácticamente nos han delegado la función de poder hablar de lo que ocurre en Camiri, tanto las cosas buenas y las cosas malas. Es decir, estamos, y no estoy exagerando, querida Maggie, ante una pobreza franciscana, y con la disculpa de la Iglesia Católica de la cual yo formo parte, de representación. Es decir, el Camiri, que hasta hace poco liderizaba lucha reivindicatoria en varios temas, hoy prácticamente no existe, porque no sé qué es lo que ha pasado, pero han desaparecido nuestros representantes que tenemos, tanto nacional, departamental y locales. Y bueno, nosotros a través de este medio no queremos, por supuesto, arrogarnos representación, simplemente también compartir con ustedes y agradecerte por permitirnos llegar con la información que se genera en Camiri, que nosotros difundimos, y también la que tú haces, que te cuento, todos los sábados es ininterrumpido, lo difundimos tu programa desde las 8 hasta las 12, y a veces nos quedamos un poquito más con la hermosa música oriental que difunde Marítima. De verdad, Marítima tiene todos los días, a toda hora, de la mejor música que podemos escuchar. Yo la verdad que estoy feliz de poder estar, tengo una deuda con Camiri, tengo que ir a Camiri, ¿no, Lucho? Quedarme Pero por ahí varios días. Para nosotros va a ser un gusto poder recibirte allá, reunirte con la gente. Yo me imagino que voy a ser muy bien tratada. Segurísimo, desde ya con un exquisito churrasco criollo que hay allá, y ahora lo que es tradicional, el chanchito al palo o a la cruz que llaman allá. Lucho, nosotros estamos felices aquí, nos estamos sonriendo, compartiendo, pero hay motivos de preocupación que nos borran la sonrisa del rostro, que preocupa muchísimo, no solo a Camiri, a Cordillera, y debiera de preocuparnos a todos en Santa Cruz y en Bolivia. Así es, Maggie. Bueno, hace poco hubo un movimiento económico debido al trabajo de la actividad petrolera en Camiri, pero desde hace ya unos 4 o 5 meses prácticamente ha desaparecido. Y vos te das cuenta cuando vas al mercado o subes a un taxi y lo primero que te dicen ellos es que no hay circulante, ¿no? Yo fui antes de ayer a un puesto de una señora que fue candidata al comité cívico y que tiene su puesto en el mercado, vende carne, la señora Jacqueline Heredia, a quien le mando un saludo, y me decía, oiga, ¿qué vamos a hacer? No hay circulante, se acabó, no hay trabajo. Los taxistas nos dicen, bueno, dice la señora, aquí vamos a vendernos entre los comerciantes de carne y los taxistas también. Entonces, parece que no ha habido continuidad en una agenda que proyectó Camiri el año 2008 a través del último movimiento cívico que se hizo, que medio gabinete fue a Camiri y que, bueno, se han cumplido muy poco de lo que se acordó ahí. Y entonces es así que amigos como Juancito Velasco y toda la gente que está que nos apoya, él así tenía un emprendimiento petrolero hasta hace poco, pero el gobierno se lo quitó. ¿Es muy notorio? Sí. Por eso a nosotros nos gustaría que tú puedas hacer un esfuerzo, si no es entre semana, un fin de semana, ¿qué tal que desde Camiri podamos ¿verdad que tengo un programa? Radio Millennium allá, ¿no? Claro. Ane aquí y yo allá. Perfecto. Y con la ayuda acá de tus técnicos podemos hacer maravillas. Es una buena idea. Así que para que podamos de allá y tú puedas ahí hablar con la gente, ¿no? Ahora, me preocupa esto que está compartiendo Lucho Nogales con nosotros aquí, el hecho de que se sienta una depresión, el término no sé qué otra, o contracción de la economía en Camiri, en Cordillera, en realidad tendríamos que hablar, porque la percepción o el discurso oficial es de que estamos muy bien en economía, seguimos blindados, no vamos a tener mayores problemas con la crisis, pero se está sintiendo un bajón.
Es lo Así que es. está compartiendo con Camiri. Fundamentalmente por la actividad petrolera, Lucho. Camiri, Maggie, desde la capitalización, la nefasta capitalización, dejó afuera más de 2.000 familias, es decir, 2.000 trabajadores tenía el poderoso Distrito Sur. Desde ahí Camiri ha ido adaptándose, digamos, y cambiando su economía, que en los últimos años ha estado concentrada en la parte de servicios, principalmente universitarios. Teníamos una universidad que hasta hace poco no llegaba a los 1.000 estudiantes, hoy ya está bordeando los 5.000 estudiantes, la Facultad Integral del Chaco. Aparte tenemos la Universidad Salesiana y también en este caso el ENSPOC, que es una escuela de formación superior, esto de la parte indígena que forma más que todo docente. Entonces yo calculo que entre estas tres deben estar moviendo por lo menos unos 7.000 a 8.000 estudiantes, de los cuales sin exagerar, un 70% es gente de provincia y del interior. Hay gente estudiando en Camiri de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Santa Cruz, de todos lados. Entonces, hay que ver cómo consolidar aquello, ¿no es cierto? Pero no deja de ser importante el nombre que tiene Camiri, ¿no? Yo en eso quisiera que me des 2 minutitos, Maggie. Camiri ha vivido 4 momentos históricos importantes. Camiri nace con la actividad petrolera después de la Guerra del Chaco en 1935, cuando el presidente de ese entonces expropia 300 hectáreas y con eso se crea Camiri. Es decir, desde ese entonces ya fueron tacaños con Camiri, porque ya 8 años que venía produciendo petróleo Camiri. Es decir, y apenas le dieron 300 hectáreas que hoy sigue siendo, digamos, prácticamente de acuerdo a la normativa, seguimos siendo una ciudad de 300 hectáreas, aunque ha crecido. Ese fue el primer momento. El segundo momento es cuando 30 años después, otro gobierno, otro presidente, como diciendo a estos camireños, les haremos creer que son lo máximo como Sucre, ¿no? Y nos declararon capital petrolera de Bolivia. Eso, en vez de ayudarnos, Maggie, nos ha hecho mucho daño, ¿no es cierto? Porque no ha permitido de que nosotros o de que de Camiri se pueda desarrollar, digamos, otro tipo de iniciativas. Decían, no, somos la capital petrolera, es como Sucre, ¿no? Sucre, ¿de qué sirve que sea la capital del Estado hoy plurinacional? Ese fue el segundo momento. El tercer momento fue cuando jóvenes profesionales que volvieron a Camiri, entre ellos don Enrique Parada, Lagunejo, el año 80, hacen un movimiento exigiendo regalías. Se logra arrancar, digamos, al centralismo departamental del 11%. ¿Sabes cuánto era Maggie en ese entonces? $1 millón. En ese entonces... Ese 11%. Claro, Santa Cruz como departamento recibía entre 8 y 10 millones de dólares al año. De eso, el 11% iba a Camiri. Con eso se crea la Oficina Provincial de Cordecruz. En ese entonces, nuestros dirigentes, los líderes, es decir, se equivocaron en un pequeño detalle, es decir, lo que hizo después Gran Chaco. ¿Qué fue lo que se equivocaron? Si bien se logró arrancar el 11%, no hubo una descentralización efectiva de esa platita. Es decir, esa plata nos las daban a través de planillas de sueldo que había que presentar en Cordecruz, en la que trabajaba el ahora todavía asesor de la gobernación de los toros, el licenciado José Luis Parada, a quien le mando un saludo. Sé que siempre participa de tu programa y que también nos gustaría compartir con él, invitarlo a Camiri. Entonces, es decir, no hubo en realidad una descentralización hacia Cordillera, porque no solamente era Camiri de ese 11%, porque la platita seguía centralizada. Y estaba direccionada. Claro, no es como ha hecho Gran Chaco. Gran Chaco ha logrado que su plata vaya a las cuentas, a una caja, y de ahí... Ellos disponen según su necesidad. Si ellos la han malgastado, ya no es problema. Entonces ahí, digamos, eso fue lo que faltó, digamos, ¿no? Ese fue el tercer momento. Y el cuarto momento histórico de Camiri fueron estas últimas movilizaciones ya con este gobierno. Que es el de 2008, al que hace referencia Lucho. Así es, Maggie. Entonces, en ese entonces, Camiri fue el que dio la línea a las dos fuerzas políticas que habían en ese momento, tanto el gobierno nacional con la parte indígena como los gobiernos departamentales con el CONALDE, ¿no? Cada uno tiraba para su lado. Entonces Camiri le dijo, no señores, aquí somos un país, y desde Camiri salió, digamos, un discurso de unidad. También, Maggie, no hay, y eso lo sabe Rubén Costa, desde Camiri nació la propuesta autonómica en una reunión en Charagua, ¿no? Entonces,
hemos sembrado, pero no hemos sabido cosechar, es decir, nos hemos equivocado en el último, y también ahí no hay que negar lo que han sido también nuestros representantes que han pasado por todo ese tiempo, que no han sabido, digamos, capitalizar, si vale el término, todas estas demandas y estas luchas. Es decir, y esto lo compartí hace poco en el Congreso Petrolero con la gente de Gran Chaco, con los periodistas, porque ahí estuvimos. Y están preocupados, te cuento, los periodistas de Caraparí, porque ellos dicen, mirá vos lo que dice la gente de Caraparí, Maggie. No queremos convertirnos en el nuevo Camiri, dice. Mira, como el mal ejemplo. Ya, o como sea, el ejemplo como diciendo, que no es a seguir. No queremos lo que nos pase lo que le pasó a Camiri, ¿no? Camiri. Entonces, y no estoy exagerando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sus pozos ya se están secando, ya están, como decimos los cambas, picoesucha, ¿no? Entonces, por eso ya le están brincando a nuestros campos, que ese tema es el que quisiéramos Entre hablar. Antonio Tudela y Lucho Nogales podemos hacer un diccionario, ¿no? De recuperación de las formas de expresión que hemos tenido siempre en el Oriente. Un paréntesis, Lucho. Claro. Ahora, yo le iba a hacer una pregunta. Así es. Por ejemplo, con el tema de la actividad petrolera, que es verdad, nunca es bueno depender únicamente, ¿no?, de un ingreso que además es de un recurso no renovable. Así es. Las autoridades de Camiri, de Cordillera, piden que les rindan cuenta las reparticiones públicas, en este caso yacimientos y las que operan con yacimientos y que tienen que ver con actividad petrolera. ¿Hay alguna información de qué es lo que está pasando con actividad en la provincia o no? Ahí quiero ser sincero y honesto. Es decir, una cosa pide el pueblo y otra cosa son las que hacen las autoridades. Las actuales y las que han pasado. Hay un divorcio, es decir, hay otro tipo de intereses que manejan ellos. Llegan con un discurso al poder, sea cívico, sea municipal, sea diputación, y cuando están ahí prácticamente se olvidan, ¿no? Entonces, o se acomodan. Claro, o sea, yo no sé pues qué convenios, qué negocios habrán, pero me parece muy raro, por ejemplo, que actualmente nadie diga nada sobre el campo Incahuasi, del que quisiera que hablemos enseguida. Es decir, no dice nadie nada, ¿no? He visto unos pronunciamientos que han salido de la Asamblea Legislativa Departamental, de la Gobernación, pero son unos comunicados públicos, ¿no?, que han estado sacando en los medios, pero no termina de aterrizar el tema de Incahuasi, que debiera ser una preocupación central en el departamento en este momento. Mira vos, Maggie, el año pasado para nuestro aniversario nosotros... Perdón, Lucho, para que la gente sepa, estamos hablando de Incahuasi, ¿qué es Incahuasi? Para que nuestra audiencia sepa por qué nos estamos preocupando por este tema. Incahuasi es un megacampo ubicado en el departamento de Santa Cruz y en límite gracias a Carlos Mesa compartido con Chuquisaca, porque aquí hay que decirlo con nombre y apellido. Los pozos están en Santa Cruz, no están en Chuquisaca. Fue don Carlos Mesa el año 2004 que nos hizo querer hacer enfrentar entre chuquisaqueños y cruceños. Yo esa vez estaba en mi pago por allá, por el Beni, y hasta allá fue el doctor Germán Antelo, a quien le mando un saludo, si es que nos está escuchando, con Fran Michel y otros, y nos trajeron, porque nos querían hacer pelear. Entonces, no es tan cierto de que ese campo sea compartido. Carlos Mesa es el que nos hizo que lo compartamos, hay que quede claro. Entonces... 2004, ¿no? Así es. 2004. Así es que desde ahí hubo, digamos, una movilización más que todo cívica, exigiendo, digamos, de que se defina a través de estudios, con especialistas, que se defina qué tanto le corresponde a Santa Cruz y qué tanto le corresponde a Camiri. Y ahí hay que decir, Maggie, hay Judas en todos lados. En Camiri, en ese entonces, un militar camireño dijo, no, pero si ese pozo está en Santa Cruz, está en Chuquisaca, cuando el pozo está en Santa Cruz. Hay información del propio yacimiento que debe estar en archivos donde están los mapas. Ahora, es bueno también decir que ese campo, Maggie, no se descubrió en el 2004. Lo descubrió el yacimiento hace muchos años atrás. Y estaba dormido. Por eso, si, cuando vos vas a hablar con jubilados petroleros para que te cuenten la verdad ya. Ahora dice, no, se descubrieron. No, mentira, esos campos ya estaban descubiertos, sino que en ese entonces nadie le daba importancia al gas. Todos buscaban líquido, petróleo, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí hubo un movimiento en ese entonces
los que están ahora en la gobernación estaban de cívicos, en el Comité Pro Santa Cruz. Había un movimiento interesante liderizado por las provincias, comités cívicos provinciales. Bebi Castedo estaba en ese entonces, me acuerdo, el presidente. Entonces hubo una rearticulación que derivó en el tema de la autonomía del 2005, ¿no? Entonces, pero desde ahí ya vinieron los estudios, se instaló la Total, que fue la contratista, se perforó, pero hasta hoy, Maggie, en Camiri nadie dice esta boca es mía, y por eso nosotros quisiéramos hoy hablar a nombre de la gente, porque creo que don Enrique Parada sembró allá un discurso, dice, si aportamos a la colmena, tenemos derecho a la miel. Ese campo está pues en cordillera, y Camiri, digamos, es cordillera, ¿no es cierto? Entonces, y aquí quiero confesarte algo. ¿No les llegan recursos de lo que se explota o está sin explotar? No. Lo que pasa es que en Caguasi quedó ahí dormido, paralizado. En el 2004 se reactiva, pero con esta polémica, y hoy nuevamente ha vuelto a salir Que no hacen nada. a debate público porque el gobierno está hablando de inversiones. Claro, o sea, ¿por qué sale Maggie? Resulta que quienes ahora lo posicionan el tema en agenda a nivel nacional son los chuquisaqueños. Exacto. En vez de que sean los cruceños, cordilleranos, camireños y lagunejos, ¿cierto? Ellos no dicen nada. Y aquí también hay una respuesta que ayer me la decía un amigo que ha trabajado en Sinopec, una de las empresas que han estado trabajando allá en sísmica y todo aquello. ¿Por qué no lo dicen esto? Porque resulta que muchos alcaldes de cordillera son de Chuquisaca. Y esto quiero revelarlo porque de verdad uno tiene que querer pues la tierra donde vive. Yo no soy camireño, pero vivo 27 años allá, mis hijos son camireños, mi esposa es camireña, y yo creo que tenemos que sincerarnos con el pueblo. El alcalde de Cabezas es de Monteagudo, don Rodolfo Vallejo. Entonces, él es presidente de la mancomunidad de los municipios de Santa Cruz. ¿Qué va a defender pues Cordillera? Él está contento con que le den a Chuquisaca y a Monteagudo seguramente una buena tajada de esa explotación. Pero el alcalde de Lagunillas, donde está el megacampo, también es de Monteagudo. Y es su primo hermano de Rodolfo Vallejo, don Héctor Contreras. Ese dato no lo tengo. Entonces, hay explicaciones. Seguramente habrán otras ya de componente político y otro tipo de intereses que hace que estas autoridades estén hoy día silenciadas, ¿no es cierto? El alcalde de Camiri, que es del MAS, el año pasado lanzó con gran entusiasmo la autonomía regional, pero Maggie, no han podido ni siquiera copiar la ley de la provincia de Gran Chaco para presentarla en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que la aprueben, porque el MAS es mayoría, ¿no es cierto? Así como le dieron a Gran Chaco, ¿por qué no le pueden dar a Cordillera? Entonces, hay un discurso demagógico, falso, de algunas autoridades del oficialismo nacional, en este caso del MAS, que están, digamos, que le han mentido a Camiri, le han mentido a la provincia y que están velando otro tipo de intereses. Seguramente, yo quisiera, digamos, de que estas autoridades se pronuncien, no a través de este medio, por qué ellos están callados, por qué están silenciados. Resulta que el diputado Pope, Horacio Pope, que es de la oposición, ojo, no es del MAS. En Chuquisaca gobierna el MAS. Don Esteban Urquizo es gobernador del MAS. Pero el que está liderizando todo es un diputado de la oposición. Creo que es de Unidad Demócrata. Pero están avanzados, Maggie. La ley de hidrocarburos que está vigente, la 3058, yo me traje aquí un copiarili de alguna reglamentación. Es decir, hay documentos, hay normas, leyes, la propia ley de hidrocarburos que establecen que las regalías de los campos, de los pozos, son del departamento donde está ubicado el pozo. Es decir, que si Chuquisaca quisiera regalías de Incahuasi, tienen que perforar pues en Muyupampa un pozo, y como han hecho con Margarita, ¿no? Porque ahí fue la pelea con los tarijeños. Entonces, este tema nosotros quisiéramos que a través de tu medio pudiera tomarlo en cuenta la gobernación, porque de acuerdo a la normativa, son las gobernaciones las que tienen que ser intuición sobre eso. Y celosos vigilantes, porque hay una consultora que se la ha contratado, no sabemos quién es, quién la está manejando, quién la ha contratado, seguramente Yacimiento, de acuerdo a la normativa que tengo acá, pero ¿cómo lo estarán haciendo? Pues no, por ahí mañana ¿Y por qué va... no se sabe cuál es la consultora que está trabajando sobre eso? Pero no sé, pues Maggie, ¿no? O sea, yo quisiera de que, a ver, por eso te digo, si tuviéramos representantes en Camiri,
Ya pues en Camiri hubiera estado el ministro de Hidrocarburos, el presidente de Yacimientos, rindiéndole cuenta a ese pueblo que le debe, digamos, mucho, digamos, este gobierno y todos los gobiernos. Pero a ver, existe una asamblea legislativa departamental que debería estar trabajando sobre eso. Ese Tenemos es el una- nexo, ¿no es cierto? Tenemos a una nivel asam- de las diferentes instancias o niveles de gobierno, la representación compete. ¿Quiénes son? ¿Hay representantes de Cordillera en la Asamblea Legislativa Departamental? Tenemos una asambleísta que es de Camiri, de Choreti, pero ella es potosina. Es nacida en Potosí. Bueno, también ahí hay un tema, ya eso... Pero, Uy, no. no ve, entonces, pero no nos informa nada. O sea, ella está en otras cosas, sabemos, ¿no? Hay obras allá como las que publicamos hace poco, una carretera que ya tiene varios años y que no la pueden terminar y tiene 15 kilómetros. Hay un sistema de riego que ya tiene más de 10 años y no lo pueden terminar. Entonces, esa es otra cosa también, ¿no? Camiri ha perdido la época dorada de oro de estos 10 años de bonanza en el país y no se ha hecho nada de desarrollo en Camiri, pese a que la gente lo pedía. El propio presidente del 2013 aprobó una serie de proyectos, pero no hay nada porque no hay voluntad política de las autoridades actuales y las anteriores. Lucho, me estoy quedando así ahorita asombrada porque digo, hay una agenda y mira que todos los sábados yo decía, ¿no? Por lo menos un contacto cada sábado con Camiri en reconocimiento primero porque están con nosotros, nos acompañan, pero además porque creo que es un canal, este es un espacio maravilloso en el que uno puede poner la agenda. Y estoy viendo, apenas hemos tocado y por encima uno de los temas centrales que tiene que ver con la actividad petrolera, pero estoy viendo que en agenda podemos ir anotando otro. Nos vamos a quedar con el tema del río en agenda. Ya. Tengo a mi Seguro. próxima invitada ya esperando, Leticia Jordán, ¿verdad? Pero, Lucho, yo de verdad que tengo un compromiso, tengo que ir a Camiri. Solo que hagamos un trato aquí públicamente, además para que la gente nos los cobre, aquí me van a cobrar todos ellos. Y el trato es que todos los sábados, no importa si Lucho está en Santa Cruz o está en Camiri y donde esté, un contacto por teléfono, 15, 20 minutos todos los sábados hablando sobre los temas que son de interés de Camiri, porque además, para que nosotros, de todo el departamento, pensemos que el mundo no comienza y acaba en el lugar donde estamos viviendo, la mayoría vivimos en la capital, y tengamos la capacidad como periodistas también de interpelar a nuestras autoridades departamentales. ¿Qué le parece? Mire, agradecidísimo, por supuesto, no va a ser Lucho Nogales, la voy a hacer hablar a la gente, ojalá Con todo el mundo. Ojalá que la presidenta del comité cívico, el alcalde, puedan hablar, es decir, yo no sé cuál es el temor de decir las cosas, porque yo creo que uno debe sentirse privilegiado, Maggie, de ser elegido autoridad, por más pequeño que sea el cargo. Era lo que decíamos, ¿no? ¿Cierto? Al comienzo del Es programa. un privilegio ser autoridad. Exacto. Yo, para terminar, quiero que quede pendiente del tema del río, decirte que nosotros no solamente desde los medios a veces criticamos, sino proponemos. Yo he ido más allá, Maggie. El año 2005, quien les habla, con un grupo de personas, promovimos la creación del Ministerio del Agua. Y te voy a nombrar. ¿A quiénes? A Óscar Olivera, de la Guerra del Gas, Omar Fernández y René Orellana Jalquir, el actual ministro de Planificación. Esos cuatro locos, el 2005, recorrimos el país y nosotros en la Extensión del Chaco propusimos que se cree un Ministerio de Medio Ambiente, de agua en ese entonces, no era medio ambiente, porque el tema del Chaco es grave, la sequía y todo aquello, y todos los años es que se alquilan cisternas y demás. Entonces, nosotros vemos que hoy son autoridades, ¿no es cierto? Lamentablemente en ese entonces el ministro de Agua, el primer ministro de Agua fue don Abel Mamani, que terminó dedicado al amor, ¿no? Entonces, y resulta que están ya el ministerio... Es que él confundió el amor con el agua, él bebía del amor. Él tomaba. Pero mira vos, ¿qué pasa ahora? El año pasado, el 2014, Maggie, no sé si vos también lo has tocado en tu programa, hubo un problema en Camiri con el paso de un oleoducto por el río Parapetí, en la zona del Puente Viejo. Ahí se creó un movimiento, ya todo un movimiento en las redes sociales, que la puede ver acá nuestro amigo que maneja, David. SOS Parapetí. Anne lo va a buscar ya, ahorita. SOS Parapetí se creó, donde mucha gente de todos, camireños de todos lados, criticaban y digamos censuraban lo que se estaba haciendo con el río. Pero resulta que hoy
esa persona que creó esa página de las redes sociales es el director de medio ambiente del gobierno municipal. Y la depredación de nuestro río Parapetí y del medio ambiente se ha triplicado. Ya no solamente se depreda el río Parapetí, sino también los cerros de propiedades, qué sé yo. Entonces, es un tema muy sensible, ya porque algunos utilizaron, digamos, esa para llegar al poder, están en el poder, pero en vez de escuchar a la gente, vos cuando vayas allá vas a hablar con la gente. Es decir, siempre se ha explotado el río y todos los ríos, pero de manera sí, para ordenada. Correcto. Para el próximo sábado podemos hablar del... Qué pena no lo podamos tocar ahora, pero queda 6 de agosto es el próximo sábado, Lucho. Con mucho gusto, si tú quieres, estamos acá también. O si no, por teléfono, como fuera, nos ponemos de acuerdo en esta semana. Lucho, nuevamente muchas gracias por estar aquí en Estudios de Marítima, pero sobre todo por permitirnos como Semanario 1, Periodismo sin Photoshop, llegar no solamente a Camiri, sino a toda la audiencia que Radio Millennium llega a diario con el trabajo que hacen ustedes desde Camiri. Anne, ¿querías decir algo? Sí, hay bastantes mensajes en Facebook que queremos promocionar y recordarles que está la página maguitalavera.com para ver todas las entrevistas pasadas y muchas notas de actualidad. En Facebook nos escribe Mariaena Burela, le escribe a Maggie dándole el apoyo de siempre por sus comentarios y por la buena información sobre la realidad nacional. Lady Villarroel también manda un mensaje que dice que te admira mucho, Maggie, por ser una buena analista y por un buen ser humano y que siga adelante, que es una buena líder. Por otro lado, encontré ahí en Facebook también que una persona hay una página para promocionar a periodistas latinoamericanas mujeres y te ha tagueado como una de las periodistas que debería ser promocionada e incluida en la lista de periodistas latinoamericanas mujeres. Muy chicaninga, te voy a decir quién es, no lo tengo aquí a mano. Campaña. Y Liborio Salazar, que preguntaba cuáles eran la plataforma, también está el Twitter Mágica Tala, para que puedan seguirnos. Hay mucha interacción en el Twitter, les mandamos saludos a nuestros seguidores ahí también. Yo agradezco todos los piropos que me dan y siempre sí, no podemos los periodistas dejar que los humos se nos suban. Solamente soy una periodista, hago este oficio con pasión y cuando me dicen analista me pongo incómoda, me sonrojo porque no soy analista, no soy nada más una periodista con opinión, pero además haciendo un periodismo sin Photoshop, ese es nuestro lema, ¿no? Gracias, Lucho. A ver, yo quiero un segundo. De Camiri, como no manejan redes sociales gente mayor, ya algunos me dijeron que la salude, don Juan Velasco, que es un ex trabajador petrolero. Por favor, vamos a anotar. Doña Delma Guzmán, una antigua luchadora cívica allá. La gente que trabaja conmigo, hay un periodista que hace un periódico también, Guido Flores, Dolly Villarruel, Juan Carlos López, y mi esposa que está solitaria allá porque mis hijos ahora están acá estudiando, así que, bueno, y hay mucha gente, querida Maggie, allá que te manda saludos y te vamos a esperar, por supuesto, con los brazos abiertos y con una buena parrilla. Ahora ya me ha dado más ganas de ir todavía. Me lo voy a llevar a Joaquín y a no sé quién más querrá ir conmigo. A toditos. Bueno. Muchas gracias, Lucho.